Bien, seguimos con la clase 3. Vamos a concluir este capítulo. El capítulo 3 sería la segunda parte. Bien, hemos estado hablando de la curva de fuerza de formación. Entonces hay una área, una zona en la gráfica en la que podemos tener graficado la curva de forma logarítmica, ¿sí? Una relación entre la tensión verdadera y la deformación verdadera. Está dada por esta ecuación. Me dice que sigma o esfuerzo es igual a K, que es el coeficiente de resistencia, epsilon, que es la deformación, y N, que es el exponente de endurecimiento por deformación. Tenemos tres comportamientos: el perfectamente plástico, el elástico y perfectamente plástico, y el endurecimiento elástico y por deformación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El perfectamente elástico está definido en su totalidad por el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Ocurre una fractura en lugar de ceder al flujo plástico o a la deformación plástica. Recuerden que está el módulo de elasticidad, eso depende del material, ¿no? Y está lo que es el límite de fluencia. El límite de fluencia es donde termina la zona elástica. ¿Qué sucede con materiales que son muy frágiles, como la cerámica, los hierros fundidos y los polímeros termoendurecibles? O los aceros que son templados. No tienen ese chance para ser deformados plásticamente, solo de la manera elástica. Y nos muestran la curva de deformación plástica porque su utilidad es muy reducida. Por ejemplo, una varilla de acero simple que ha sido templada, al cambiar su estructura metalográfica a martensita, esta nueva estructura, que es una de las estructuras más duras del acero, tanto el grano, como el tamaño del grano, como la forma del grano, como el límite de grano cambia. Y por lo tanto, la forma en que está la red cristalina está conformada cambia. Y eso hace que nuestro material será mucho más resistente. Si su dureza es mucho mayor y no permite, al perder ductilidad o al no tener ductilidad, no permite una deformación plástica. Sí. El final, la ruptura, si usted hace ensayos de tracción en varillas templadas, lo que le mostrará es una recta, porque la zona de la fractura coincide, la zona de la fractura coincide con el límite de influencia, o sea, básicamente es el mismo. ¿Qué más? Eso sería. Viene en la parte o la gráfica que es elástico y perfectamente plástico. Elástico porque otra vez está la rigidez definida por el módulo de elasticidad en la zona elástica, ¿sí? En la zona de deformación no permanente. Bajo ciertas circunstancias, la curva de flujo, ¿se acuerdan? Más K y N. Vamos a ver acá. Está K y está N. K es igual al límite de fluencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Que está a la misma altura del límite de fluencia. Y N al ser 0, o sea, el exponente de endurecimiento, al ser 0, vuelve mi deformación, la vuelve 0 en esta ecuación que está aquí, ¿no? Entonces mi esfuerzo viene siendo igual al límite a K, ¿sí? Y como K es igual al límite de fluencia, entonces la deformación ocurrirá de manera constante. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre más que todo en materiales que están siendo deformados, pero a altas temperaturas. Se calientan a una temperatura suficientemente alta, o sea, por encima de su temperatura de recristalización. ¿Cuál es esa temperatura? Es el 0.5 de la temperatura de fusión del material.
Por ejemplo, si se está fundiendo acero y el acero funde a unos 1600, entonces la temperatura de recristalización serán 800 grados Celsius. Si usted funde aluminio a unos 700 grados, claro, un aluminio que no sea puro, un aluminio aliado, pues el aluminio puro funde a 667 grados Celsius. Entonces, si usted no tiene aluminio y lo funde, digamos que le funde a 700 grados, entonces su temperatura de recristalización será aproximadamente 350 grados Celsius. ¿De qué, para qué me sirve esa temperatura? Estando en esa temperatura, usted cancela el N se vuelve igual a cero. Entonces, usted puede seguir deformando casi indefinidamente el material. O sea, usted puede seguir deformándolo sin que se fracture. ¿Sí? Eso es muy usado para los procesos de trabajo volumétrico, de formación volumétrica. Cuando usted desea de un perfil cuadrado, es sacar un perfil circular. Por ejemplo, está la famosa perfil rectangular que viene del alto horno, que es materia prima, le llaman palanquilla. Ese es un perfil rectangular que si se procesa de manera adecuada se pueden producir varillas de acero, ya sea varillas corrugadas, circulares o varillas cuadradas. Claro, para darle forma y poder cambiar el espesor del perfil, pasa un proceso de formación volumétrica, pero para que sea de manera más eficiente y acepte deformación, una buena cantidad de formación, y sin usar tanta fuerza, entonces se calienta el material. Esa es arriba de la temperatura de recristalización. ¿Sí? Tenemos endurecimiento elástico y por deformación. Seguimos, seguimos teniendo la zona elástica definida por la ley de Hooke. Termina en la región elástica, ¿sí? Que es definida por el límite de fluencia, ¿no? El famoso Y o el esfuerzo Y o esfuerzo, le ponen sigma Y. La Y significa yield, que es de fluir, fluye, ese es el significado, el material fluye en su deformación, se está deformando en la zona plástica, entonces ese es el límite de fluencia. En este caso, la curva de flujo K será mayor que Y o que el límite de fluencia. Entonces, si se fijan, aquí sí es cierto. Ya tiene una pendiente, no es constante. Y N será mayor que 0. Por lo tanto, tendrá valores distintos. No es constante. Esto ocurre en la mayoría de los materiales dúctiles, ¿sí? Que se comportan de esta manera cuando son trabajados en frío. Cuando un material es dúctil, cuando acepta que yo lo deforme sin mayor problema, entonces, sin aplicarle tanta fuerza. Y no falla. Por ejemplo, el aluminio, usted puede sacar de un pedazo de aluminio, hacer un rin, ¿sí? Un rin macizo para carro. Se puede hacer el proceso de forjado, ¿sí? Claro, en este caso me dice que es un trabajo frío. Eh, Igual el aluminio se puede estirar, se puede trabajar en frío, en procesos de extrusión y pues conseguir formas adecuadas, ¿sí? Para lo que yo deseo. Lo interesante es esto. ¿Qué ocurre cuando se endurece un material en la zona elástica y por deformación? Entonces, poner el ejemplo del resorte, ¿no? Del sistema masa-resorte, que es muy usado para explicar lo que es la ley de Hooke. Sí, en física creo que se ve, es una de las energías, la energía potencial elástica, ¿no? Que esto está muy relacionado con la cuestión de la fuerza, ¿no? Con la cuestión del coeficiente del resorte y todo ese rollo. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando se cumple la ley de Hooke? Es como cuando usted agarra un resorte, lo estira y ese resorte regresa a su estado inicial. ¿Qué sucede cuando usted pasa de ese límite de fluencia y usted procede a deformar permanentemente o plásticamente el material? Pues el material no regresará a su estado original y lo que va ocurriendo en ese transcurso
es un endurecimiento, ¿sí? Por deformación en frío, por trabajo en frío. Cada vez que usted deforme el material, pues su ductilidad cambiará, su dureza cambiará, su capacidad para soportar la tracción, el esfuerzo de tracción va a cambiar. El ejemplo que yo les ponía de las varillas que vendían en Fromax, nos decían es de grado 70, qué sé yo, pero no se refería al porcentaje de carbono. Era una varilla del 35 a 40% de carbono que tenía una resistencia a la tracción de 70, creo, libras. No recuerdo si eran libras, pero ¿qué significa esto? Que a pesar de que la varilla era de bajo contenido de carbono, tenía una alta resistencia debido al trabajo al que fue sometido, al trabajo en frío, un estirado en frío que le llaman. Entonces, ¿qué significa? Que la varilla, a pesar de tener una gran resistencia, eh, no es una varilla de acero de alto contenido de carbono, es distinto, ¿no? Si ponemos el ejemplo de las varillas que usaron para hacer el edificio de rectoría aquí en la universidad, yo les puedo dar fe, en el edificio de rectoría, el alma mater, en la autónoma, le hicimos ensayo a las varillas y sí, ensayo de chispa, y descubrimos que era del 0.5% de carbono, o sea, unas varillas de muy alta calidad, ¿no? Se imaginan construir un edificio de 12 pisos, una estructura que se ha mantenido hasta los días de hoy, y ahí está, pues, o sea, el hecho de usar varillas de alta calidad. Pero bueno, el punto es ese. Usted puede endurecer, usted puede incrementar la resistencia de un material mediante un trabajo o un proceso de manufactura, ¿sí? Bien, tenemos el ensayo de compresión o el test de compresión, que es la contraparte del ensayo de tracción. La única diferencia es que las fuerzas eh, se aplican en sentido contrario. Son fuerzas compresivas, en este caso, en el caso, perdón, del ensayo de tracción, son fuerzas de tracción. Son fuerzas que hacen que la varilla reduzca su diámetro y alargue su longitud para llegar a la fractura. En cambio, en el test de compresión, tanto la longitud se reduce como el diámetro o la sección transversal aumenta debido a la compresión del material. ¿Sí? Miren ustedes, ¿para qué voy a usar un ensayo de esto? Pues, bueno, puede servir los datos para saber qué fuerza, qué magnitud de fuerza ocupo para deformar un material. Sea que usted vaya a hacer un proceso de forja, un proceso de estampado o un proceso de fabricación. Eso es retomando lo que les decía, el estudio de los metales tiene dos puntos de vista. Punto de vista de que el metal no va a fallar o queremos que no falle, o el punto de vista de que queremos que el metal falle. Cuando hablamos de deseamos diseñar algo que no falle, es cuando queremos hacer un componente o alguna herramienta, algún equipo, alguna estructura que deseamos que sea segura, ¿cierto? Por ahí la importancia de saber eh, todos estos esfuerzos, el esfuerzo último, el esfuerzo de ruptura, el de fluencia, el módulo de elasticidad. Es como que usted va al doctor y le digan, hagan examen de sangre, usted dice, bueno, usted tiene los triglicéridos altos, usted tiene esto, lo otro y lo otro, y ya le pueden hacer un escaneo completo de su cuerpo y decirle, usted está adecuado para hacer trabajo físico, usted está adecuado para tal y tal eh, actividad, ¿sí? Es igual con los materiales, es igual con los metales. Usted hace un ensayo, puede ser de dureza, de tracción, de compresión, y obtendrá información valiosísima del desempeño de ese material. Es igual, es la misma idea. Es por eso que cuando se construye, cuando se hacen edificaciones, se hacen maquinarias o se hacen dispositivos mecánicos, se suelen hacer ensayos. ¿Sí? En este caso son ensayos destructivos, como el ensayo de compresión y de tensión, para saber qué fuerzas pueden aguantar, ya sean de cortante, de compresión, de tracción, y si son materiales tenaces, si son materiales dúctiles, todos esos detalles, ¿sí? Pero eso es en función de diseñar para que me dé un servicio el material. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta
o cómo podemos saber eh, qué magnitudes o qué fuerza debo aplicar para darle forma a ese material. Pues ahí también esos datos sirven, esa es la otra contraparte. Ya sea que yo quiera deformarlo en caliente, deformarlo en frío, o sea que yo quiera meter la pieza al torno, que por ejemplo si la pieza es muy dura, perfectamente yo puedo saber intuir que no podré someterlo a corte con un buril, a corte con una broca, a corte eh, con una fresa, ¿sí? Que es la herramienta de corte de una fresadora. Entonces ahí usted va entendiendo, no puedo hacer esto, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de tener distintos tipos de ensayos eh, metalúrgicos, desde hacerle la metalografía a una pieza, hacerle el ensayo de chispa, ver cómo la estructura cristalina o la estructura metalográfica, ¿no? Usted puede saber si una varilla fue templada, puede saber qué contenido de carbón tiene. Uh, para el caso, una vez en el laboratorio de mecánica, están haciendo una torreta, un soporte para una buril, para un portaburil de torno. Me llevaron un bloque y me dijeron, primero no podemos cortarlo con el buril, nos quema la punta del buril. ¿Qué significaba? Que ese bloque de metal había sido oxicortado, se enfrió en agua, se endureció su superficie y la superficie era tan dura que quebraba la punta del buril, siendo la del buril de acero rápido, ¿sí? HSS, High Steel Speed, o sea, acero rápido que le dicen vulgarmente, que es el que está hecho los buriles, las presas, las brocas. No le entraba, se quemaba la punta. Es como cuando usted va, quiere cortar una verdura y el cuchillo no tiene filo, no va para ningún lado, tal cual era. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues eh, hacer un recocido a la pieza para que bajara su dureza. Primero hicimos esa de dureza para ver qué dureza tenía y procedimos a hacerle el recocido para bajar la dureza, poder después darle mecanizado respectivo en el torno. Ya cuando se logró darle forma a la pieza que se requería, trabajar en la fresa y en el torno, pues se regresó, se le hizo otro tratamiento para endurecerlo de forma adecuada. Entonces, vea, esas son las importancias de los ensayos metalográficos. ¿Sí? Bien, ahí está la disposición de la máquina, ¿cierto? La vector fuerza es compresivo, ¿sí? Con respecto a esto, ¿qué les puedo decir? Una máquina de tracción puede servir también para hacer un ensayo de compresión. Hay máquinas que sirven, solo es de hacer el montaje adecuado de la pieza. En Infop, de aquí te usa, hay máquinas, las máquinas que tienen, universales, máquinas de tracción pueden hacer ensayos de tracción y de compresión también. Y si mal no recuerdo, también tienen para hacer el montaje para el ensayo de flexión. Pero eso es dependiendo del fabricante. Bien, es igual, el esfuerzo por compresión va a ser la fuerza entre el área original, la fuerza que se le aplique a la pieza, ¿cierto? La deformación estará determinada por la diferencia de alturas. Ojo, este dato que arroje va a ser negativo porque la altura final va a ser menor que la inicial. Pero igual, se toma el dato de valor absoluto. ¿Sí? Ahí nos daremos cuenta de la deformación que admite el material. Bien, aunque existen diferencias entre la curva del ensayo de tracción y la de compresión, pues las relaciones de tensión de formación son casi idénticas. Dado que los resultados de la prueba de tracción son más comunes, pues los valores de la curva del flujo KN de la prueba de tracción se puede aplicar también a operaciones de compresión. Sí, o sea, el ensayo de tracción es el que más se usa, pues sus valores son más variados y hay más datos pues arrojados en ese ensayo que en el de compresión. Cuando se usa K y N, datos de compresión, se debe ignorar el estrechamiento. Sí, o el cuello de botella, que es el fenómeno que ocurre cuando el esfuerzo alarga la varilla en el ensayo de tracción. Aquí en el de compresión no ocurre. ¿Sí? Famoso cuello de botella.
Bien, la curva es distinta. La curva es distinta. Si se fijan, el esfuerzo aumenta mucho más, ya no se comporta como el ensayo de tracción. La deformación va disminuyendo porque obviamente no sé, no es que se va a deformar la gran cosa. Siempre en un ensayo compresivo con respecto al de tracción es diferente. ¿Sí? Y bueno, esa es la región elástica determinada por el módulo de Young o el módulo de elasticidad multiplicada por la deformación. Aquí el eje X sería deformación y el eje vertical sería el esfuerzo. Yield point, star of plastic. Esto lo que está diciendo este es el punto de fluencia. ¿Sí? Ese es donde ocurre el punto de fluencia y donde comienza la región plástica. ¿Sí? De aquí para allá es la deformación plástica o el fin de la deformación elástica. Bien, los materiales duros y frágiles, por ejemplo los cerámicos, poseen elasticidad pero muy poca o ninguna. ¿Sí? Si han fijado ustedes cuando tienen su taza para beber café, pues en cierta manera es un cerámico. Lo dejan caer, se quiebra. O la porcelana, o pues los materiales, algunos materiales que son aislantes, que están hechos de cerámico, pues usted lo deja caer al pie, se quiebra, ¿no? O sea, son duros y frágiles. Ya sabiendo lo que hemos venido estudiando, que dependiendo la disposición de sus enlaces atómicos y todo ese rollo. Bien, a menudo los ensayos que se usan son ensayos de flexión. Este ya no resulta ser un ensayo de tracción ni de compresión, ¿sí? Que lo que hace es la muestra se coloca entre dos soportes y se aplica una carga en el centro, como está aquí, ¿no? Bien, se ponen dos soportes, se pone la muestra y se carga al medio del perfil y se aplica la carga compresiva. Como bien les dije, en el FOB se puede usar la máquina de tracción para hacer un ensayo de flexión. Tienen los soportes ahí. Como les decía, los materiales frágiles no se doblan, se deforman elásticamente hasta fracturarse, como la gráfica que les puse, solo es una recta, ¿no? La falla ocurre cuando se excede la resistencia a la tracción de las fibras externas de la muestra, pues sí, cuando ya llega la ruptura, ¿no? Tipo de falla, agrietamiento o clivaje. Bueno, en este caso es cizallamiento, creo que se llama. Así me lo tradujo el internet. Es cizallamiento. Es común en cerámicas y metales a bajas temperaturas. Se produce una separación en lugar de un deslizamiento a lo largo de ciertos planos cristalográficos. Como estaba hablando de planos de deslizamiento. Entonces, es distinta la forma de la, de la falla. Sí, es como un agrietamiento, ¿no? Y en el valor de la resistencia a la ruptura transversal sería 1.5 de la fuerza aplicada por la longitud de la probeta entre el ancho de la probeta, el espesor de la probeta al cuadrado. Sí, están los datos. Si usted se dará cuenta qué resistencia tiene. Tenemos la propiedad de corte o los esfuerzos por cortante. Si se aplican tensiones en direcciones opuestas a cada lado de un elemento delgado. ¿Sí? Esto es lo que han visto en resistencia de materiales. El esfuerzo de cortante, simbolizado por la letra griega tau, y pues la deformación simbolizada por delta. Entonces, el esfuerzo tau, o el esfuerzo de cortante, sería igual a la fuerza entre el área. La fuerza es paralela con respecto al área, ¿no? El área transversal, ¿sí? La deformación está definida, eh, donde delta es el elemento de deflexión y B, bueno, aquí era B minúscula, es la distancia entre la que se produce la deflexión. Entonces, este sería la deformación por cortante, así se obtiene. También se han visto ejercicios
de resistencia de materiales, pues entenderán bien eso. La curva es parecida, solo que el módulo de elasticidad es, en este caso es G, no E. Aquí está. Está la zona elástica, el punto de fluencia, la región plástica, la zona de la fractura donde falla. ¿Sí? Parecida a la curva. Entonces, en la región elástica, la relación se define como eh, G por gamma, donde G pues, es el módulo de corte o módulo de elasticidad por cortante. Y gamma pues, sería la deformación por cortante, ¿no? El, para relacionar este módulo de corte o de elasticidad cortante con el módulo de elasticidad sería el 0.4 del módulo de elasticidad. Aquí está, una manera de relacionarlos. Bien, esto no lo vamos a ver. La dureza. En esto sí ya, vamos a lo que va. Más importante, la cuestión de la dureza. ¿Qué se le llama dureza? Resistencia a la indentación. Resistencia a la indentación permanente. O sea, cuando usted habla de tener un material duro, es un material que no admite que usted lo raye. Sí, es como que sus partículas están más unidas y no da chance a rayarlo. Claro, están los ensayos de dureza, está la dureza relativa, la escala Mohs. Usted eh, puede usar ciertos materiales para ir viendo la dureza, es una dureza relativa. Eso se usa mucho en minería o en estudios de ciencias de la Tierra. Usted lo que hace es ir comparando la dureza entre materiales, ya sea que usted tenga una piedra eh, metamórfica, o una piedra ígnea, o una piedra eh, que son tres tipos de piedras. Usted lo que suele hacer es un ensayo de dureza relativa. Rayarlo con un vidrio, rayarlo con cerámico, rayarlo con una pieza de acero y así. Pero eso es relativo. Sí, en la escala Mohs, donde el diamante es más duro y está más blando, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una dureza ya por dato, ¿sí? Y es una medición más exacta, no comparativa, ¿sí? Bien, entonces una buena dureza generalmente significa que el material es resistente al rayado y al desgaste, ¿cierto? Por ejemplo, eh, los discos de freno de los carros, pues son muy duros porque soportan el desgaste, ¿no? Para poner un ejemplo. Las mayorías de herramientas utilizadas en la fabricación deben ser resistentes al rayado y al desgaste. Claro, usted lo puede ver de forma más sencilla en los buriles, que son las herramientas de corte del torno, en las brocas, que son las herramientas de corte del taladro, en la fresa, que son las herramientas de corte de la fresadora. Son herramientas que resisten, ¿sí? Pueden o tienen la capacidad de cortar acero. Bien, ¿qué pruebas o ensayos de dureza tenemos? ¿O para qué se utilizan? Se utilizan para evaluar las propiedades de los materiales porque son rápidos y convenientes. Vea, si usted quiere hacer un ensayo de dureza, la prueba no es tan invasiva o eh, como la de tracción o compresión. Por lo general, si usted hace un ensayo de tracción, usted la probeta la desecha. Sí, o sea, no es recomendable hacer un ensayo de tracción a una pieza que usted va a usar para trabajar. Lo que va a ocurrir es que usted va a desechar el material. Entonces, la ventaja del ensayo de dureza es que usted puede hacer ensayos de dureza localizados, ya sea un buje, un eje. Usted revisa y puede determinar qué tan resistente es el material sin arruinarlo, sin destruirlo. ¿Sí? Por eso es que son convenientes estos tipos de ensayos y de ensayo de dureza.
La variedad de métodos de prueba son apropiados debido a las diferencias de dureza entre los diferentes materiales. Sí, o sea, dependiendo del material que usted necesite catalogar o necesite analizar, pues será el ensayo de dureza que usted use. Será el ensayo de dureza más conveniente, ¿cierto? No es así de golpe que ya voy a hacer este ensayo y ya no. Usted tiene que saber qué material está revisando, está analizando para determinar qué tipo de dureza usar, ¿sí? Es muy importante eso para los ensayos de dureza. ¿Y qué ventajas me ofrece un ensayo de dureza? Hay muchas máquinas que tienen conversión. Usted puede hacer el ensayo de dureza y hacer una conversión, claro, con un porcentaje de error, hacer una conversión de lo que equivale a la dureza a un ensayo de tracción. Hay fórmulas ya determinadas o tablas de conversión en ciertas máquinas. Entonces, es la ventaja que usted tiene. Usted puede hacer ensayo de dureza y determinar qué fuerza de tracción tiene una pieza. Entonces, con esto usted evita destruir la pieza y puede saber o tener un aproximado de más o menos cuánto es el esfuerzo que le puede soportar su pieza, ¿sí? Antes de fallar. Bien, ¿qué pruebas de dureza son las más conocidas? Está el ensayo Brinell y está el ensayo Rockwell. Son los que más se usan. Pero además de estos ensayos de dureza, están los métodos de prueba como el ensayo Vickers, que es un ensayo de dureza de micro dureza. Está la dureza NOC, está por escleroscopio y el durómetro. Vamos a ir viendo cada una de ellas, sus particularidades, sus ventajas, las ventajas que ofrecen y pues para qué materiales se usan. La prueba de Brinell lo que se usa es una esfera, ¿sí? Es una esfera, pues aquí me dice que son de 10 milímetros de diámetro. Creo que hay otros libros que me dicen otras, otras medidas, creo que en pulgadas, no recuerdo la medida, pero hay un equivalente. Una eh, esfera de carburada que sirve para la indentación o para penetrar el material, ¿sí? Esto se usa para probar metales y no metales de dureza baja a media. O sea, se usan en materiales no tan duros. Porque si usted usara otro indentador o otro penetrador, pues muy seguramente perforaría el material y ahí la medición va errada. ¿Qué es lo que se hace? Se presiona una bola contra la superficie, se carga con 500, 1500 hasta 3000 kilogramos, creo que dice acá, sí son kilogramos. Y lo que queda es una huella en eh, en la muestra, ¿no? Donde usar esto, bien, la carga está dividida por el número de dureza de Brinell. O aquí, la dureza Brinell o hardness Brinell sería igual a 2 veces la fuerza entre pi por dB. Ok, aquí hay que corregir esto. Donde ese es el diámetro de la huella. Bien, entonces, como les decía, la prueba de la dureza Brinell lo que hace es eh, presionar una bola contra el material, una bola carburada, y esta deja una huella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el análisis? La fórmula de la dureza sería igual a 2 veces la carga que usted use, ¿sí? Entre pi por dB. ¿Quién es dB? Sería el diámetro de la bola, ¿sí? Ese es el diámetro de la bola, los 10 milímetros, ¿no? Y di sería o el diámetro de la muesca o la huella que deja la bola. Entonces, esta fórmula se hace la operación correspondiente y el número que usted obtenga será la dureza Brinell. Bien, ese es el ensayo de dureza Brinell. Se usan materiales que no son tan duros, son una dureza baja a media, ¿sí?
por ejemplo, cobre, latón, aluminio. Si ya ahí es muy apropiado, pues usar este ensayo de dureza. Claro, usted me dirá, ingeniero, pero ¿y qué tal si es una aleación de tal y tal material? Para cada fabricante de durómetro, porque ojo aquí, ¿verdad? Usted puede tener un durómetro en específico para ensayo de Brinell, o puede tener un durómetro especializado para dureza Vickers, o un durómetro especializado para dureza Rockwell. O puede tener el error de conseguir un durómetro de multidureza. Tenga cuidado ahí. Eh, Puede fallar ahí. Me recuerdo una vez que una fábrica de láminas, creo que era Lutech, nos pidieron ayuda. Me habían comprado un durómetro de multidurezas, y este durómetro pues no les llenaba o no les servía para lo que requerían. Tenían que hacer un ensayo de dureza Rockwell. En este caso tenían que hacer un ensayo de dureza Vickers, que es micro dureza, porque estaban midiendo la dureza de láminas delgadas. Entonces, ¿qué ocurría? Las cargas eran muy elevadas, el indentador era de punta de diamante, y lo que ocurría era que perforaba las láminas de lado a lado. O sea, básicamente habían comprado un durómetro que no les servía para lo que requerían, porque el durómetro no tenía cargas más bajas. Hay que tener mucho cuidado ahí. Dinero botado, ¿no? Bien, entonces está la dureza Brinell y tenemos la Rowell. Es otra muy utilizada. Y es igual, se presiona un penetrador con una cierta carga hacia el material. Por lo general, el penetrador es con forma de cono. Puede ser un penetrador con forma de cono, o también puede ser un penetrador de bola. ¿Sí? Por lo general es el de cono, punta de diamante. Aquí el libro me pone me especifica ciertas cargas, pero esto es muy genérico, es como hablar muy general, o sea, depende del fabricante. Hay fabricantes que tienen diversos niveles o diversas cargas que se pueden aplicar. Eso dependerá mucho del fabricante del durómetro. ¿Sí? Lo que hace el penetrador o el durómetro es hacer una lectura de cuánto penetró o cuánto se puede intentar o penetrar el, el, el penetrador en forma de cono. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hace es medir una diferencia de altura. Por lo general, ese intentador o ese durómetro tiene un reloj comparador en la parte de arriba. Usted puede hacer perfectamente la medición ahí. ¿Sí? Lo que le venía diciendo. Usted aplica la carga, una precarga, está el indentador aplicado en la pieza y suelta la carga propiamente dicha, que depende de la dureza que usted haga, porque puede ser una dureza Rowell C, dureza Rowell B, dureza Rowell D, o sea, depende de las escalas, el material que usted vaya a hacer el ensayo de dureza. Es ahí la importancia que usted lea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el indentador o penetrador entra más a la estructura y usted mide esas diferencias de altura. Bueno, no es usted, es el durómetro que lo hace automáticamente. Después de esto va a una tabla, mira el resultado que hay del reloj, y va a una tabla a ver cuánto es el resultado de la dureza tipo C. Esto por lo general se usa en ensayos de dureza para materiales duros, ya sean materiales templados, materiales que tienen una mayor dureza. ¿Sí? Bien. No está especificado en estas diapositivas, pero yo puedo hablar que, por ejemplo, la dureza tipo, la dureza, micro dureza Vickers viene siendo similar a la Rockwell. Si usted sigue usando un indentador de punta de diamante, de cono de diamante. ¿Qué es lo que cambia? Que usted puede en el durómetro medir
la huella que deja el indentador, o sea, la punta de diamante. Usted usa un durómetro que tiene que tiene un microscopio incorporado. Entonces usted puede medir la huella y al medir la huella usted se da una tabla, hace eh, como la clasificación de la dureza. Lo que se hace es, se mide la diagonal que deja el indentador. Esa es la microdureza Vickers. Y lo otro es que usted puede escoger dónde hacer la dureza, en qué parte del grano. Si usted puede ver en una muestra metalográfica que se ha revelado la microestructura del material, puede escoger el grano en específico. Por ejemplo, si usted tiene una barra de acero, usted hace el ensayo en la ferrita, tendrá una dureza, y en la perlita, o mejor dicho, en el carburo de hierro, tendrá otra dureza. ¿Sí? En conjunto te promedia una dureza diferente. Sí, porque cada estructura o cada material en específico me aporta algo, en este caso al acero. Sí, recuerda que el acero es una relación de hierro-carbono. Entonces ya con la microdureza Vickers usted puede escoger en específico, eh, medir la dureza de un grano en específico. Usted puede ser más puntual ahí. Por eso es que se llama microdureza Vickers. Quizá fue la que tuvieron que haber usado en Alutech, pero bueno, tema aparte. Bien, tenemos el efecto de la temperatura. Aquí vamos a corregir. Ahí está, en las propiedades. Esto es importante, bastante importante que usted entienda esto. Es bien sencillo entenderlo, pero si usted lo entiende, pues ya bastante ventaja. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el aumento de la temperatura? Pues al aumentar la temperatura, si se fija acá en el eje X, lo que usted incrementa en el material es su capacidad de deformación. O sea, aumenta su ductilidad o porcentaje de elongación. Entonces, es lo que le decía. Si usted quiere deformar un material, no va a decir infinitamente porque eso no ocurre, pero de una gran manera, caliéntelo. Si es el caso de la forja, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace para forjar una hacha, para forjar una herramienta de acero? Se calienta. Y eso, ya al calentar el material, me acepta deformación. ¿Qué ocurre con el esfuerzo de fluencia o yield strength? Se va reduciendo. ¿Sí? Si se fija, la gráfica va hacia abajo. Si uno aumenta la temperatura. Y también el esfuerzo de la tensión. Se ve una disminución. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para que yo pueda manufacturar, para que yo pueda diseñar un proceso para darle forma al material. ¿Sí? Yo les ponía la otra vez, en el último video que grabé, que no pude terminar de explicar, terminó el tiempo. El caso de las Torres Gemelas. La teoría es que cuando chocó el avión en el World Trade Center, el combustible hizo que la temperatura se elevara bastante en el incendio, ¿verdad? Y eso hizo que al elevar la temperatura, eh, pues el material, el acero, que era muy buen acero, disminuyera su resistencia. Y eso hizo que colapsara el edificio bajo su propio peso. Es la teoría de las celosías, cosa que yo no creo. Si lo mira de manera ingenieril, para que cayera a la velocidad que lo hizo, que casi cayó en caída libre y que cayera de forma vertical, para mí es ridículo. Si usted como ingeniero piensa eso, pues ya llevando esta clase de materiales, pues sí me preocupa. Eh, porque en ningún momento se llegó a una tan alta temperatura como para que la estructura se viera. Y no tan rápido. ¿Sí? Para mí fue demolición controlada. Pero bueno, es un tema aparte. Y sería bueno dejarles una tarea para que analicen eso. Voy a ir pensándola. Pero bueno, ese es un tema bien interesante. Entonces, la temperatura sí afecta las propiedades de nuestro material. Entonces tiene que ser una muy buena temperatura. Bien, la dureza en caliente.
Sí, es la capacidad del material para retener dureza a temperatura elevada. Por ejemplo, aquí hay varias gráficas. En el eje Y tenemos la dureza, hardness, y en el eje X tenemos la temperatura. Eh, hay diversas curvas, ¿no?, de comportamiento. Los cerámicos, aleaciones de acero, de alto contenido de carbono, y aleaciones de acero eh, de bajo contenido de carbono. Cada curva me demuestra o me muestra un comportamiento distinto. La dureza donde cambia menos es en los cerámicos. Sí, ¿a qué materiales tenemos que sean resistentes a las altas temperaturas? Bah, tenemos, por ejemplo, el tungsteno, el molibdeno, son materiales refractarios que aguantan altas temperaturas. Por ejemplo, las pastillas carburadas de tungsteno son usadas, son los famosos injertos que se usan en, en los buriles para cortar, sí, en el torno, sirven para hacer cortes más limpios porque mantienen su dureza a altas temperaturas debido a la fricción del corte. ¿Sí? Tenemos los aceros de alta aleación, que podríamos ahí clasificar a los aceros rápidos, o los HSS, que es otro tipo interesante de acero. ¿Sí? La recristalización en los metales. Bueno, la mayoría de los metales se endurecen por deformación a temperatura ambiente. ¿Sí? De acuerdo con la curva de flujo. Bueno, aquí dice norte, pero aquí es N. Vamos a ver. Donde N es mayor que 0. Sí. Vamos a ver. Ya lo hemos hablado. Si usted calienta a una temperatura suficientemente alta y usted deforma el material, pues usted no va a endurecer el material por deformación. ¿Sí? Es lo que yo le había explicado de la gráfica. O sea, eso es lo importante. En los procesos de deformación volumétrica usted puede deformar un material en caliente o en frío. Si lo deforma en frío, pues se endurecerá en frío el material. Si lo deforma en caliente, pues usted evitará ese problema. ¿Sí? Bien, en cambio se forman nuevos granos que estarán libres de tensión. Si eso es cuando usted somete al material a una temperatura de recristalización. Se está haciendo que se reacomoden de nuevo los granos. Y el metal se comporta de una manera perfectamente plástica, es decir, N igual a 0. No sé por qué sale el norte. Creo que fue cuando se tradujo la diapositiva. Pero bueno, se lo mostré en la curva anterior para que les estuve explicando. Se forman nuevos granos llamados granos de recristalización. Entonces se recupera la forma original. La temperatura de recristalización del metal es aproximadamente 0.5% de su temperatura. En este caso es, fijo, me lo traducí por melting, T de fusión, temperatura de fusión o de... ¿sí? O sea, es la mitad de la temperatura a la que funde el material. ¿Sí? La recristalización lleva tiempo. Ocurre cuando a esta alta temperatura se forman nuevos granos. ¿Sí? Toma aproximadamente una hora. ¿Dónde ocurre esto? Vamos, por ejemplo, cuando se hace un tratamiento térmico de recocido. Los recocidos hay distintos tipos de recocidos. Se calienta la pieza a una mayor temperatura que de la de recristalización. Entonces lo que está provocando es formando nuevos granos en la estructura y esto hace que el material eh, recupere su ductilidad, reduzca su dureza y usted pueda seguir deformándolo eh, en procesos posteriores. Eso es lo que ocurre cuando usted calienta el metal en el proceso de la fragua o del sí, la fragua, que usted agarra una hacha y empieza a darle forma, calienta, le da forma y fría.
Bueno, cuando está enfría, lo que está haciendo es templando el material y dándole dureza. Pero si usted quiere seguir deformándolo y que haya un buen porcentaje de deformación, pues lo que hace es calentarlo. ¿Sí? Ahí se puede entender perfectamente eso que se ve aquí. Ese proceso mismo el que hice con la pieza que les dije para hacer la de portaburil, la torreta, así me tocó hacer un proceso de recristalización, que es lo que ocurre en el recocido. Ya el grano pues cambia su forma, su tamaño. Si yo le enseñara metalografías, pues entendería muy bien. Lastimosamente, como me llevaron al laboratorio, será muy difícil explicarles eso. Buscar imágenes de metalografías. Ustedes se dan cuenta de la diferencia entre un templado y entre un recocido. Cambia la forma de grano, tamaño de grano, el límite de grano y por lo tanto cambia las propiedades del material. Bien, como les decía, la recristalización se puede aprovechar en los procesos de fabricación. Si usted calienta un metal a su temperatura de recristalización, antes de deformarlo, usted permite una mayor cantidad de fuerza. ¿Sí? Requerirá menor fuerza y potencia para realizar el proceso de formación. Es lo que yo le venía diciendo. Bien, entonces si usted deforma o le da forma a un metal a temperatura superior a la temperatura de recristalización, usted está haciendo un trabajo en caliente. Si ya no es un trabajo en frío. Bien, ya vamos aquí a la parte que hablamos de las propiedades de los fluidos. Trataré de pasar esto un poco rápido. Yo sé que muchos de ustedes ya llevaron mecánica de fluidos, así como un repaso. Igual puede servir eh, para, eh, para afirmar su conocimiento. Bien, los fluidos toman la forma de recipiente que los contiene. Muchos procesos se llevan a cabo, o sea, muchos procesos de fabricación se llevan a cabo en materiales convertidos de sólidos a líquidos por calentamiento. Por ejemplo, los procesos de fundición. Ese es el proceso más clásico. Eso se va a ver en procesos de manufactura 2, que también yo les doy esa clase. También son llamados procesos de solidificación. Es básicamente convertir o llevar de un estado sólido a un estado líquido un metal en especial. ¿Sí? Los metales se funden en estado fundido, o sea, a su temperatura de fusión. El vidrio se forma en un estado fluido y es calentado. Y los polímeros casi siempre tienen la forma de fluidos. Sí, cada material es distinto. La viscosidad es la resistencia al flujo caracterizada por características de un fluido dado. Sí, usted ya lo sabe, ¿no? Por ejemplo, hablamos de viscosidad, no es lo mismo medir la viscosidad de un aceite que medir la viscosidad del agua. No es lo mismo medir la viscosidad de la melaza, por ejemplo, que medir la viscosidad de aceite de cocina. Si cada fluido tiene pues una característica en específico que lo define, ¿no? Cada fluido pues varía su tendencia a fluir. La viscosidad es una medida de la fricción interna cuando hay gradientes de velocidad en el fluido. ¿Sí? Cuanto más viscoso es el fluido, mayor es la fricción interna y mayor es la resistencia a fluir. El recíproco de la viscosidad es la fluidez, ¿sí? La cual determina que la facilidad con que fluye un fluido. Yo les decía a mis alumnos de procesos de manufactura 2, cuando hacemos el vertido en los moldes de arena para fundir aluminio, cobre, qué sé yo, digo, bueno, tengan cuidado. Ustedes están haciendo un vertido de un metal líquido, de un metal que tiene una alta densidad y tal. Pues les decía, no es lo mismo hacer vertido de agua caliente que aluminio caliente. Las temperaturas cambian. Y no solamente eso, la viscosidad o la fluidez del líquido, ¿sí? Que aumenta al tener mayor temperatura. ¿Sí? Aquí está el esquema, el gradiente de velocidad. Se lo pone en forma de vectores. Me ponen el esquema de dos placas. Y me hacen variar ese vector de forma lineal aquí. Ponen una placa estacionaria, una parte que se mueve
Y pues aquí esquematizan lo que es la resistencia a fluir, ¿no? Es lo que es la viscosidad. Es una manera de verlo. Por esta razón, en mecánica de fluidos, si usted tiene tuberías muy rugosas, eso cuando hay un flujo de algún tipo de fluido, esto hará que su tubería eh, pierda velocidad, su fluido pierda velocidad, o sea, porque hay una pérdida de energía en ese proceso. Muy seguramente su tubería calentará, eh, dependiendo el fluido que circule. Y ahí la idea de por qué las tuberías de PVC, que son lisas, se usan en la casa, porque en primer lugar son materiales que, pues, en la parte sanitaria somos limpios, son baratos el PVC, ¿no? Eh, y eso, pues, que son lisos. Eso permite que haya una menor pérdida de energía en el fluido, en lo que son las pérdidas por tubería. Eso lo ven en mecánica de fluidos. Bien, tenemos el esfuerzo cortante, que se debe a la fuerza de fricción ejercida por el fluido por unidad de área. Pues eso también ya lo vieron, mecánica de fluidos, no creo que sea necesario eh, repasarlo tan a profundidad, pues igual es para que lo tengan ahí pendiente. Bien, tenemos lo que es la viscosidad, es la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de corte durante el flujo. Sí. La viscosidad de polímeros y el caudal. Bien, por lo general, usted puede tener fluidos que sean no newtonianos, o sea, se comportan de manera que no se rigen por la ley de Newton, o sea, usando los análisis de energía, son flujos bien eh, erráticos, ¿no? Su viscosidad varía y no solamente su comportamiento es diferente, ¿no? Ponen el ejemplo del fluido pseudoplástico. Si en ciertos procesos de conformación de polímeros, como en el moldeo por inyección. O sea, cada fluido pues, presenta una característica en definitiva. Por ejemplo, si tenemos en esta gráfica, tenemos el esfuerzo por cortante y tenemos la velocidad con que fluye. Entonces, si se fijan, en un fluido que es newtoniano, me exhibe una gráfica lineal con pendiente. Si es pseudoplástico, al principio eh, cuesta moverlo, pues, y una vez que empieza a moverse o a fluir, fluye más rápido. ¿Sí? Creo que esto está en el libro de mecánica de fluidos. Pues para cada fluido hay una característica, un comportamiento en específico. Como les decía, no es lo mismo ver fluir agua que metal fundido, que melaza, que productos alimenticios. Pues cada material tiene su característica. De igual forma, cuando usted funde metales, no es lo mismo fundir aluminio que fundir cobre, que, que fundición gris, ¿sí? Su densidad, su peso, sus características inherentes son distintas, ¿no? ¿Sí? Bien. Um, Creo que lo vamos a hacer por acá. Me ponen el ejemplo lo que es la memoria de forma. Tenemos un problema de extrusión en un polímero. ¿Qué es la extrusión? Básicamente es un proceso de formación volumétrica en el que usted quiere reducir el perfil o el área transversal de un material en específico. Entonces, si se ven acá, aquí se da que sería dado, ese es como el troquel que le llaman, que sirve para la deformación. Eso hace que reduzca el diámetro o el espesor, la pieza. Entonces, ¿qué se le conoce como memoria de forma?
el perfil buscará estar en su estado inicial, volver a su estado inicial. Si se fijan acá, se volvió a ensanchar, ¿sí? Interesante eso de la memoria forma. Entonces, cada material se comporta distinto. Si usted viene y deforma una barra de aluminio, pues no va a ocurrir eso, pues usted ya lo deformó y mantiene su forma. Mantiene eso de la memoria de forma. Sí. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que sigan leyendo. Por los momentos sí he tenido problemas. Intenté grabar una vez y no, se me cayó el internet. Vaya que ya había avanzado. Y me tocó volver a comenzar. Bueno, son cosas que suceden, pues bueno. Igual hasta aquí dejamos la clase. Espero que les sirva. Eh, Trataré de grabar el capítulo 4 en 2 partes. Y la tarea, pues sí, ya podemos ir dejándoselas para que la vayan haciendo. Así que me despido de ustedes y hasta la próxima.